Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Un brevísimo comentario que lo hemos guardado estos días entendiendo que iba a entrar en la agenda de la política y hasta ahora no entró, que tiene que ver con la pobreza. Y digamos que los datos informados por el INDEC en la última semana, en realidad hay que entenderlos como tal. Esos datos ya son historia, porque pertenecen al primer semestre de este 2023. Y tengamos en cuenta que para esta segunda mitad del 2023 los índices de inflación prometen ser un poco más elevados que el primer semestre. Pero hay que entender esto, Argentina ha entrado en un esquema de pobreza estructural que se explica mucho más allá de lo que es la inflación. La inflación es un elemento que forma parte de este combo absolutamente explosivo. Estamos hablando el ritmo de la suba de precios de los productos, los servicios básicos, profundizan el problema, pero también hay otros factores que alientan a la pobreza en la Argentina. Y uno de los puntos centrales, y es de lo que la política no habla, yo esperaba escucharlo en el último debate presidencial y estuvo ausente, es la escasez de inversión que hay de empresas para crear puestos de trabajo decente. En lugar de seducir al capital, se ha seguido con el texto de combatiendo al capital, los empresarios son malos, el empresariado es perverso, los precios suben por culpa del empresariado. Y cuando nos referimos a empresariado, hablamos del señor que quiere abrir un maxiquiosco y está hace 6 meses luchando en la municipalidad para que le den un papelito que le diga que pueda trabajar. O también estamos hablando de un señor en el Chingo que quizás quiera poner un taller metalúrgico y la carga impositiva es tan brutal que cuando hace los números en el papel el negocio no cierra. Fíjense ustedes, el Banco Mundial acaba de emitir un informe y mantiene segunda a la República Argentina entre los países que más impuestos cobran a las empresas. ¿Cuál está detrás de la Argentina? La isla Gran Comoras. ¿Y qué es lo que dice este informe del Banco Mundial? Que el Estado se queda vía impuestos con el 106,3% de las utilidades. O sea, que se queda con todas las utilidades parte del capital de la empresa. Así es imposible que se generen puestos de trabajo en la República Argentina. Y en la medida que no se generen puestos de trabajo decentes, y los puestos de trabajo decentes son en la actividad privada, no en el Estado, porque el Estado no produce nada, el Estado es el déficit. Al dinero lo produce la actividad privada, no lo produce el Estado. A los cajeros automáticos no lo carga un duende a la noche. A los cajeros automáticos lo cargan los impuestos de la gente. En la medida que estos temas no estén en la agenda política, va a ser muy difícil pensar en cómo salimos de esto. Vamos a preguntar por qué estos temas no están. Y otro tema que también para nosotros es absolutamente medular, las economías regionales. Se habla mucho de federalismo, frases hechas, catálogos de buenas intenciones, pero sobre economías regionales en profundidad nadie dice nada. Hoy nos va a acompañar la candidata a senadora nacional de Unión por la Patria, la señora Carolina Moisés. 30 segundos y estamos con ella. Tal cual lo anunciamos. Carolina, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas tardes a toda la audiencia. Apenas la voz suya, ¿eh? Sí, esta es la quinta entrevista del día y sí, no paramos de hablar. Carolina, me dijo ayer que hablo mucho. Economías regionales, no está en la agenda. Mira, voy a discutir con vos casi todo tu editorial, si querés, punto por punto. Está en la agenda de la campaña, por lo menos, de Sergio Massa. Nuestras economías regionales en estos últimos 15 días han recibido especialmente una medida que ha posicionado
su situación en un beneficio muy, muy importante, que es la eliminación de las retenciones a la gran mayoría de los productos exportables. Pero eso no es al productor, eso es a las exportadoras, no al... A ver, al amigo Leaño de Perico, que es un pequeño productor agropecuario, no le alcanza. Sí le alcanza a Mazalín, pero no a don Leaño. Mira, estuve reunida con la gente de la Cámara del Tabaco y por supuesto que sí los beneficia en términos estructurales. Obviamente que habrá un Leaños que no lo beneficie tanto y habrá un Juárez que lo beneficie un poco más. Estas medidas benefician en su conjunto hoy a todos los productos exportables de Jujuy, no solamente al tabaco. El tabaco, con la decisión de eliminar las retenciones a la gran mayoría de los productos exportables agroalimentarios, ¿sí? Lo que se busca es que se induzca a la industrialización de esos productos. Así también hay un montón de programas, de proyectos de empresas hoy beneficiarias con esos programas que han triplicado y hasta sextuplicado su capacidad exportadora y son pymes. Una de ellas, por ejemplo, PSA, la que nos venden los filtros de agua que tenemos en la casa, algunos, ¿sí? Bueno, esa empresa le está vendiendo a China, Europa, Asia. La verdad es que es un modelo que con asistencia, digamos, un modelo muy positivo de pyme, con asistencia del Estado para poder abrir mercados y facilitar las exportaciones. Vamos a decir, es un caso. Hay más de 28 casos como ese que han multiplicado su capacidad de dar trabajo genuino y en buenas condiciones, como el que vos decís que no hay. No hay en Jujuy, ¿sí? Bueno, pero hay un elemento de lo que vos hablaste en tu editorial, de que no hay en Jujuy, es verdad. Porque Jujuy sostiene una gran parte de su economía en negro y es economía informal, ¿sí? Pero eso no tiene que ver con políticas nacionales, tiene que ver con cuestiones también locales, ¿sí? De ese cambio de matriz productiva que no pasó. Déjeme, tratemos de dialogar, candidata. Pero me parece que hay responsabilidades compartidas. Puse el ejemplo de la municipalidad. Usted quiere abrir un kiosco ahora, va a estar 6 meses con la municipalidad de San Salvador de Jujuy para que le den un papelito que diga que pueda abrir, ¿sí? Los impuestos provinciales, el ingreso bruto se paga 7 veces por el mismo producto, más los impuestos nacionales, es perverso. Por eso digo, hay responsabilidades compartidas y para colmo el Estado provincial es un competidor desleal a la pequeña pyme. Pongo un ejemplo, el tema del agua. Está bien, pero no podemos generalizar y hoy lo que estamos hablando es del debate nacional. Si nosotros, los que estamos frente a Cámara, los que tenemos responsabilidades en este proceso electoral, mezclamos los temas, generamos más confusión en la gente. Entonces, ¿es verdad lo que vos decís? Hay una cadena, hay distintos responsables, bien. Pero hoy la gente tiene que focalizar en las responsabilidades del orden nacional en términos de que lo que hay que elegir es un presidente y quién va a conducir los destinos de nuestro país y quién va a definir la política impositiva. En todo caso, el tema de los impuestos, Sergio ha sido muy claro y lo dice siempre, pero además lo hace, lo ejecuta y en el debate ha sido muy contundente. Nosotros vamos a un esquema de impuestos progresivo, ¿sí? Mientras que los que más tienen más paguen y los que menos paguen. Esa matriz hay que construirla, porque después del macrismo, lamentablemente, que hizo todo al revés, o sea, que promovió que sean los que menos paguen los que más ganan, ya sean empresas, ya sean personas individuales, ya sean sociedades anónimas, exportadoras o no. El esquema impositivo que sostuvo Macri fue concentrador de la riqueza, ¿sí? Para que haya cada vez menos, y por eso lo que vos empezaste hablando, el tema de la pobreza, tiene que ver con uno de nuestros ejes de campaña, del cual también hablamos, ¿sí? Hablamos de inflación, hablamos de pobreza, hablamos de desarrollo productivo, hablamos de trabajo en blanco, hablamos de trabajo genuino, hablamos del fomento de las exportaciones, hablamos de políticas de impactos en las economías regionales. Todo eso que vos en tu editorial dijiste que no está en la agenda de la campaña, lo veo en la agenda. Creo que no está en la agenda digamos, no estaría jamás en la agenda de Patricia Bullrich, porque claramente no está en su agenda, ¿bien? No estaría jamás en la agenda de Milei, por lo menos en términos
que vas un poco más allá del título, o sea, vas a un subtítulo o vas a un desarrollo de alguna de sus ideas y no lo entendés, porque son cosas inaplicables. Aplica el teorema de Baglini, mientras más lejos estás de acceder al poder, más barbaridades puedes decir, porque como sabes que no vas a tener ninguna responsabilidad a la hora de cumplirlas, así es muy fácil convencer a la gente diciéndole lo que querría, digamos, escuchar. No está en la agenda de la izquierda porque básicamente la izquierda sí habla de la pobreza, pero no son capaces de construir decisiones que la resuelvan, ¿sí? Entonces, en este escenario achicado de oferta electoral, porque ya pasamos por todos los procesos electorales, ya pasamos por la campaña provincial para elegir gobernador, vice, diputados y demás, en Jujuy además los convencionales, ese es otro, esa sí tiene un condimento en esta campaña, ¿no? La de Jujuy. Ya pasamos la interna, las PASO, con lo cual hoy quedan pocos jugadores y yo creo que la gente se va a concentrar en analizar su realidad, su metro cuadrado, como vos lo decís, en función de estos, yo te diría que 3 candidatos, ¿sí? Porque la izquierda no va a llegar a poner un presidente. Entonces, mi sensación es que la gente vota a la izquierda, se queja con la izquierda, elige esos representantes en las elecciones intermedias, ¿sí? Porque está muy bien y está muy bueno, digamos. Sí, los números marcan eso, digamos. Está muy bueno que esos perfiles y esos cuadros políticos, la hemos escuchado a Miriam y la verdad que todas las mujeres nos hemos sentido orgullosas más allá de nuestra ideología, de que haya un cuadro político de ese nivel, ¿no? Y con esa capacidad oratoria, con esa claridad conceptual, estemos o no de acuerdo con sus conceptos, digamos, pero de verdad. Pero es claro, Miriam no va a ser presidenta de los argentinos, por lo tanto, acá en Jujuy no creo que hoy la izquierda sea una opción, digamos, y una alternativa, porque no sería muy útil para Jujuy, primero porque no va a llegar a ser presidenta y segundo porque Vilca, que es su candidato a senador, que él claramente compite conmigo, no va a formar parte, digamos, del gobierno. Lo que necesita Jujuy es eso, digamos, que formemos parte del proyecto de Sergio Massa. Entonces, por ese lado. Por otro lado, creo que en esa oferta también, analizar, Bullrich es Macri, la escuchábamos en el debate el otro día. Yo pensaba que era solamente por el fondo, pero la verdad que no suelo escucharla mucho, en términos de escucharla verbalmente, o sea, leo, sé lo que dice, cuáles son sus propuestas, pero no... Y la vi. Y la verdad es que casi que balbucea como Macri, viste que Macri no terminaba un concepto, le repreguntabas algo y ya no lo sabía explicar, era como que, bueno, me dio esa impresión, porque Patricia es Macri. Y creo que la gente ya eligió salir de ahí. ¿Por qué elegiría de nuevo volver a un modelo que es el que nos ha provocado, pongámosle, la mitad de los problemas que tenemos ahora? La otra mitad quizás sea responsabilidad nuestra. Claro, pero acá entonces yo no creo que la gente vuelva para ahí, ¿no? Juntos por el Cambio no se hace cargo. Uno escuchamos y no se hacen cargo absolutamente nada. Unión por la Patria tampoco se hace cargo. Eso no me parece tampoco, porque Sergio se hace cargo. Massa, el ministro del 160 de inflación en el 2023. Sí, está bien, pero Massa no es el único culpable de la inflación. Vos mismo dijiste que es un problema estructural, que lleva muchos años, que tiene muchas causas. Pero Massa me dice ahora cómo lo va a solucionar y la pregunta es ¿por qué no lo soluciona? Si sabe cómo solucionarlo. Está bien, yo te hago la misma pregunta. Massa no lo soluciona hoy porque hay ciertas circunstancias y limitaciones que no permiten hacerlo, sino porque no lo haría. O sea, vos te crees que quieres ser presidente y pudieras resolver la inflación, la resolverías siendo presidente. Plan platita. No, plan platita, esa es una frase hecha, digamos. No lo hace no porque no quiere, sino porque no están dadas las circunstancias económicas, financieras del país para hacerlo también. ¿Y el 11 de diciembre Sí, no, yo le pregunto, y por supuesto, porque necesitas un nuevo gobierno con otro tipo de legitimidad, con la posibilidad de tomar otro tipo de decisiones, porque como dijo Sergio, este no es su gobierno, es el gobierno del Frente de Todos, fue el gobierno de Alberto y Cristina, ¿sí? Muchos de nosotros formamos parte, lo hemos votado masivamente, todos los argentinos y argentinas, su gran mayoría lo han votado. En el tránsito pasaron cosas, como decían los macristas, claro, a ellos sí les pueden pasar cosas, a nosotros no nos pueden pasar cosas, ¿está? Pasaron. Hay muchas cosas que nosotros en un platillo de la balanza, ¿sí? Estamos muy orgullosos y sabemos lo que hicimos. Y es ese montón que nosotros queremos defender. Pero también sabemos que en el otro platillo de la balanza hay muchas cosas que no se pudieron resolver. Y eso es todo lo muchísimo que tenemos para mejorar. Entre esos dos platillos de la balanza y la realidad,
está Sergio Massa para poder resolverlo, para no volver a ese pasado macrista que nos provocó este daño. La mitad, si le pongamos, no vamos a sacarle el cuerpo a la parte que nos toca, ¿sí? Ni vamos a desquiciarnos, digamos, enojados, votando algo, porque hoy sentimos que nos faltan un montón de cosas. Entonces, yo entiendo la emoción, el enojo, la decepción, pero el trasfondo y la causa de todo eso es un malestar económico, un malestar social, la pobreza, un trabajo precario, el que lo tiene en blanco no puede ganar bien. Ahora, todas esas cosas que hoy nos provocan dolor, molestia y angustia, si se vota Milei, se van a multiplicar. Porque Milei no solo no va a resolver ninguno de esos problemas, sino que va a generar una destrucción de todo lo que hoy tenemos que defender, de todas esas cosas que hoy permiten que nuestra calidad de vida, aunque no fuera la que queremos vivir, aunque todavía sea insuficiente, sí nos permite tener acceso a determinados servicios que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Carolina, usted dijo recién de que acá, en este metro cuadrado que es Jujuy, hay algunas cuestiones que están atravesadas esta campaña. ¿Cuáles son esas cuestiones? Primero, que creo que es lo más importante, el dolor que se ha provocado en la sociedad jujeña por parte de una persona. Está bien, es un gobierno, pero es una persona que ha acumulado tanto poder y que ha manipulado a los jujeños y a las jujeñas y los ha engañado a través de ese producto, entre comillas, paz social, que se ha venido sosteniendo durante todos estos años en la violencia política del Estado, pero era una violencia oculta, era una violencia subterránea, era la violencia del presentismo en los docentes, era la violencia de las amenazas de la estructura burocrática del Ministerio de Educación a cuenta de que los sumarios administrativos estaban a la orden del día, cualquiera que quiera abrir la boca, prestar una escuela o abrir un aula para poder opinar sobre la situación de los docentes. Usted, siendo diputada nacional, no podía ir a una escuela. Por supuesto, no podemos entrar los diputados nacionales a las escuelas. Esa violencia subterránea de el callate, el no te quejes, esa violencia de el sueldo bajísimo que tienen los empleados municipales y que ahora también dice que se los congelaron, esa violencia de el todopoderoso que te mira y la gente se asusta, la violencia del miedo, el silencio del miedo y la paz social basada en el miedo. Eso es lo que provocó Gerardo Morales concentrando tantísimo poder. Y esa violencia se ha expresado con palos, con golpes, hoy mismo en Caspalá, la comunidad se hizo una sentada donde quieren construir la escuela y ya estaban asustados. Entonces digo, esa violencia que hoy, por ejemplo, lo vimos en Purmamarca y que nos dolió a todos, porque hoy pueblos originarios somos todos. A mí un funcionario nacional me decía, bueno, ¿cuántos son los de las comunidades originarias? Dice, ¿cuántos son los habitantes de Jujuy que son originarios? Y de verdad me salió del alma. Lo miré y le dije, todos. Literal, o sea, lo miré y le dije, no, ni si no me puede decir todos. Sí, todos, le digo, porque los que no tenemos sangre aba guaraní en nuestras venas, tenemos sangre coya, aymara, de todo, le digo, y una mezcolanza, le digo que por ahí no tenemos... Bueno, esa es nuestra realidad. Entonces, a ver, esa lucha que habla del agua, de la tierra, de los recursos naturales, de la posibilidad del arraigo, de vivir en nuestras propias tierras, a cuenta de que se generó un negocio inmobiliario enorme y negocios mineros y negocios ¿para quiénes? Para 3 o 4. ¿Negocios o negociados? Es lo mismo, sí, negociados. Negociados porque están basados en la corrupción. Entonces, digo, ese es el elemento adicional hoy en Jujuy. Por eso es importante que la gente elija en función de también cómo canalizar, digamos, esa decisión. Por 2 razones. Primero, hemos tenido una experiencia reciente de lo importante que es votar, de lo que define un futuro. Y después no podemos cambiar esa decisión, porque esa decisión tiene consecuencias. Entonces,
la reforma constitucional que hoy rechaza la gran mayoría del pueblo jujeño, esa reforma constitucional impuesta, rápido, a escondidas de todos y que ocultó y hemos podido develar esa cantidad de negociados y de la manera en que se quieren meter en tu propia vida, desde la multa, desde la contravención, desde no poder expresarte, desde no poder reunirte con otros trabajadores, desde no poder defender tus propios derechos y más allá de todo lo que hicimos nosotros para poder defender a los jujeños y que estoy segura que lo hemos hecho, hemos puesto el cuerpo, hemos puesto el alma, hemos puesto todo lo que estuvo en nuestras manos para defenderlo, nos hemos puesto al lado de la gente, sí, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque hay un sistema democrático que definió que hay un ganador y que hay alguien que gobierna. Y ese hombre es el que nos lastimó a todos. Entonces, si hoy estamos enojados por eso, en esa experiencia reciente de cómo ejerce tanto poder el ciudadano para dárselo a otros, ¿sí? Y que después cómo esas consecuencias se vuelven en contra nuestra, con esa misma razón no podemos equivocarnos el 22 de octubre a la hora de elegir. Primero, Carolina, porque está en juego el destino del país. Y del otro lado, con Sergio Massa, está Milei con toda esa sarta de situaciones que la verdad no puedo, digamos, dar por un programa entero para decir consigna de lo que dice Milei y se las contestaría una por una, ¿no? Pero segundo, porque Gerardo Morales necesita ser castigado y la forma de hacerlo es que pierda. ¿Sí? Carolina, entonces ahí creo que la mejor representación es la del peronismo y la que hoy estamos proponiendo junto con Guillermo Snopek formando parte del proyecto de Sergio Massa. Usted mencionó paz social, nos queda un minuto. ¿Va a haber paz social en Jujuy con la reforma constitucional de Gerardo Morales o esta reforma debe caer? Debe caer, pero también hay distintos procesos que se deben encaminar para que esa reforma caiga. Institucionalmente hablando, Mirá, siempre. hoy nosotros tenemos una presentación del Ministerio de Justicia de la Nación ante la Corte Suprema para que declare la inconstitucionalidad. Eso en términos genéricos, pero necesitamos un caso, con lo cual ya hay 2 denuncias presentadas acá para que corra la vía judicial, digamos, de elevación como corresponde, asumiendo que la justicia de Jujuy va a decir que no, digamos. Entonces, tenemos que llegar a la Corte por otro camino. Mujer de poca fe, ¿no? Por otro lado, está hecha la denuncia a la Organización Internacional del Trabajo por nuestra ministra de Trabajo de la Nación. Va a estar visitando Jujuy la semana que viene probablemente, así que seguramente va a ser uno de los temas de su agenda. Eso también tiene que correr ante la OIT. Yo he presentado un proyecto de ley para que el convenio OIT tenga rango constitucional, porque si bien todos los convenios internacionales lo tienen por hecho de por sí, pero necesitamos que ese convenio en particular tenga rango constitucional, por eso es un proyecto de ley que con seguridad va a salir antes de fin de año. Lo tiene en términos generales todos los convenios internacionales producidos entre Argentina y los organismos internacionales. A los cuales se van Argentina produciendo varios, todo, ¿no? exacto, Claro. se van produciendo varios y usualmente, digamos, además nosotros conveniamos, digamos, hay muchos convenios puntuales, el de Escazú. El de Escazú, por ejemplo, que era el de ambiente, era un convenio particular en la relación bilateral. Entonces, eso también está corriendo su vía. Y por otro lado, la semana que viene va a estar en presencia en Jujuy la comisión investigadora que se ha creado a instancia del presidente de la Nación. Esa comisión investigadora va a estar en Jujuy recibiendo las denuncias de todo tipo de las violaciones de derechos humanos que involucren previa, durante o posterior a la reforma constitucional. Gracias por haber venido. Gracias a vos. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.